nosotros podemos señalar de que cada día existe un mayor análisis previo en la etapa inicial de idea de proyecto, de saber en el área que vamos a intervenir, ¿no es cierto?, las condiciones medioambiental y la regulación jurídica desde la perspectiva ambiental para intervenir un determinado territorio. Digo intervenir desde la perspectiva que ahí vamos a realizar una concesión de exploración o una concesión de explotación de un recurso minero, las instalaciones de faena, los recursos que vamos a necesitar para tener eso. Lo mismo con la planta, lo mismo con el tranque de relave. Cuestiones que vamos a ver con un cierto detalle ya en una conversación más abierta y que tiene que ver con un análisis de caso práctico, ¿no es cierto?, que tenemos contemplado como un taller en esa línea. Entonces, algunas reflexiones que creo que son importantes tener a estas alturas, como por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de la inversión? ¿Es alto, medio, bajo? Del punto de vista cualitativo, del punto de vista cuantitativo, ¿puedo acotar ese nivel de riesgo? ¿Puedo utilizar alguna herramienta que hoy existe en el mercado y que me permita decir con situaciones, ¿no es cierto?, de leyes muy bajas, con niveles de reserva que son bastante poco deseables? Ciertamente invertir allí representa un alto riesgo, o bien en territorios que presentan algunas problemáticas de la perspectiva de llegar ahí con energía eléctrica, de establecer allí un campamento, de tener allí recurso hídrico en cantidad y calidad. Comúnmente los retornos de inversión no son conocidos con exactitud, ciertamente en la primera etapa, ¿no es cierto?, a medida que avanza en una etapa de gestión de proyecto y particularmente en este curso que tiene que ver con costos y presupuestos de una organización minera. Obviamente la primera etapa es bastante desconocida, tenemos mayor carencia de información y eso nos obliga, reitero nuevamente, a utilizar mucho la experiencia, la práctica, la utilización de tecnología y la utilización, ¿no es cierto?, de modelos que me permitan de alguna manera empezar a simular estas situaciones. En consecuencia, el riesgo de inversión pertenece, ¿no es cierto?, a una probabilidad de ganancia de retornos menos que la esperada muchas veces, es decir, aumenta el riesgo y lo que nosotros esperábamos muchas veces era inferior a lo que realmente tenemos en el subsuelo. Cuanto mayor es el cambio de retorno por debajo de lo provisto, mayor será ciertamente el riesgo que podamos tener. ¿Cuáles son los retornos de la inversión? Los retornos de la inversión miden los resultados financieros de esa inversión, ¿no es cierto? El retorno puede ser histórico, retrospectivo, o bien uno podría hacer un análisis prospectivo. ¿Qué significa esto? Nosotros podríamos hacer estudios de futuro. Y desde la perspectiva de estudio de futuro podríamos nosotros, mediante una campaña de exploración, mediante una campaña de sondaje, ¿no es cierto?, podríamos determinar ahí el nivel freático, a qué profundidad se encuentra y en consecuencia qué pasa con el recurso hídrico, qué pasa con el recurso mineralógico que yo quiero explotar, qué pasa con las leyes. Estas leyes en realidad son interesantes para poder llevar a cabo una inversión de esta naturaleza. La cantidad de recursos allí presente como reservas medidas, indicadas e inferidas, es decir, conocidas completamente las medidas, indicada un porcentaje de ellas conocida e inferida, especulo la ley asociada y por ende el tonelaje para construir la curva ISO-ley, ¿no es cierto? El nivel de seguridad que yo tengo en esa información es algo que tenemos que preguntarnos, es algo que tenemos que empezar a analizar seriamente antes de iniciar un negocio de esta envergadura que, como ya lo hemos señalado, es intensivo en capital financiero. Existen una serie de criterios financieros en esta primera etapa, ¿no es cierto?, de idea de proyecto para avanzar al perfil, a la prefactibilidad, a la factibilidad, la puesta en marcha y obviamente en cada una de esas operaciones tener una claridad con la situación de egresos, de los costos asociados a las operaciones mineras, como también de los costos asociados a las actividades de apoyo en la minería, ¿no es cierto? Entonces, aparecen elementos universalmente utilizados, como por ejemplo el valor actual neto de las inversiones, el VAN. Es decir, voy a utilizar una herramienta que me permita decir
cuán bondadoso es un proyecto. En términos estrictamente comerciales podríamos decir, me hago más rico o me hago más pobre con realizar este proyecto. Cuando el valor actual neto de las inversiones es mayor que cero, ciertamente estamos ante un proyecto que vale la pena realizar. Cuando el valor actual neto es menor que cero, ciertamente ese proyecto tiene que ser rechazado. Y cuando el valor actual neto de las inversiones es igual a cero, estamos ante una situación de indiferencia donde los ingresos se equiparan a los egresos. La tasa interna de retorno es otro mecanismo que también utilizamos ante una tasa T, poder comparar la tasa actual con la cual yo adquiero el dinero y una tasa T que uno se define buscando, ¿no es cierto?, la rentabilidad y poder decir este proyecto lo hago o no lo hago ante determinado escenario. Intercade, expertos en capacitación minera. En el 2011, más de 8.000 horas de capacitación en el mundo. Visítenos en www.intercade.org.